¿Qué tal amigos del internet? Bienvenidos a tu podcast Hablemos de. Hoy hablaremos de uno de los personajes más tristes, más incomprendidos y, por qué no decirlo, más calumniados de la historia de España. Carlos II, el último de los Austrias. Pregunta, ¿era un rey hechizado? ¿Tenía un pacto con el diablo? ¿O simplemente fue la consecuencia de generaciones y generaciones de incesto? Pónganse cómodos, ajusten sus pelucas mentales, porque vamos a entrar a la corte más decadente de Europa, donde lo grotesco era rutina y lo trágico monarquía. Yo soy José Santiago y comenzamos. Pues bueno, Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661. Su padre fue Felipe IV de España y su madre Mariana de Austria, que además era su sobrina. Sí, escucharon bien, sobrina. Y ese no fue un accidente. Durante más de 200 años, los Habsburgos jugaron a la ruleta genética con su árbol genealógico. Y spoiler, el árbol terminó pareciéndose más a una espiral de ADN borracha. Desde el nacimiento, Carlos presentaba múltiples malformaciones. Tenía macrocefalia, dificultades para hablar, caminar y alimentarse solo. Y aún así, fue declarado rey. Porque claro, más importante que gobernar es mantener el apellido. Según informes médicos de la época, Carlos no hablaba hasta los 4 años, no caminaba hasta los 8 y apenas podía leer. Tenía una mandíbula tan prominente, el famoso mentón Habsburgo, que no podía masticar bien. Pero tenía sangre real. De hecho, su coeficiente de consanguinidad era mayor al de un hijo entre hermanos. Cita real. Era más un cuerpo sin alma, un esqueleto decorado con carne, incapaz de sostener su reino ni a sí mismo, según un cronista francés. ¿Por qué así la voz? Porque me imagino que así hablaban en la época, ¿no? Pero no se preocupen. En lugar de atenderlo con medicina, los cortesanos decidieron que lo que tenía era un hechizo. Eso es, le habían hecho brujería. Entonces, ¿era un rey hechizado? Lo tienes. Aquí nace el apodo, el hechizado. Se creía que Carlos estaba poseído, embrujado o castigado por Dios por los pecados de su familia. Así que sí creían que el incesto era algo malo, ¿no? Pero bueno, en 1698 se le practicó un exorcismo real. Los resultados: vomitó una mezcla de bilis, plomo y quién sabe qué más. La ciencia, bien gracias. La Inquisición seguía en plena forma. Lo triste es que el hechizo no era más que ignorancia médica, prejuicio religioso y miedo a reconocer que la corona estaba podrida por dentro. Ok, ahora vamos a hablar de su matrimonio infértil y del imperio infértil que también causó, porque Carlos se casó 2 veces. La primera esposa fue María Luisa de Orleans, que se dice que la quería sinceramente, pero jamás pudieron tener hijos. La segunda esposa fue Mariana de Neoburgo. Ella sí creyó en el hechizo y llenó la corte de exorcistas, curanderos y chismosos, como nosotros comprenderemos ahora. El problema no era el útero real, era que Carlos II era estéril, frágil y simplemente no estaba hecho para la reproducción. Pero el imperio necesitaba un heredero, y ese heredero nunca llegó. Durante su reino, España perdió poder, colonias, influencia y dignidad. Las guerras mal gestionadas, la bancarrota continua y las revueltas internas eran pan de cada día. Carlos II era rey de un imperio que ya era un cadáver, solo que aún no lo sabía. Cita real. Su majestad gobierna sobre ruinas mientras el mundo se ríe de nosotros. Y bueno, como todo lo que sube tiende a bajar en cualquier momento, nuestro querido Carlos murió el 1 de noviembre de 1700. Tenía apenas 38 años, aunque dicen por ahí que parecía de 70. En su autopsia
Se dijo que no tenía una sola gota de sangre. El corazón era del tamaño de una pasa, los pulmones podridos y el cuerpo lleno de lombrices. ¿Verídico? Quizá no, pero simbólicamente perfecto. Así murió la dinastía de Austria en España. Pero si me preguntas a mí, ¿Carlos II sí estuvo hechizado? Carlos II no fue hechizado, fue abandonado. Abandonado por la razón, víctima de la obsesión por la pureza de la sangre, esclavo de la corona. No necesitaba exorcista, necesitaba afecto, un sistema de salud funcional y un tutor, no una corona. Quizá el verdadero hechizo fue creer que la nobleza lo podía todo, que la sangre azul bastaba para gobernar. Y hoy, siglos después, sigue siendo una advertencia. El poder sin razón enferma, y el linaje sin amor mata. Esto fue El Rey Maldito, una historia que no solo habla de un hombre enfermo, sino de un imperio que no supo verse al espejo. Síguenos para más chismecitos, para más historias de reyes, mitos y monstruos reales. Y recuerda, no todos los hechizos se lanzan con palabras, algunos se heredan.